Ya se está grabando, ya entró Edita también. Buenas noches, Edita, bienvenida. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo Buenas está? noches. Gracias, Bien. Vale, por haber orado. Y bueno, vamos a empezar el estudio del día de hoy. Les puse ahí en el chat que estuvieran en En su Biblia, Mateo. como en Mateo, en el Nuevo Testamento. Déjenme explicarles por qué en Mateo, si se supone que estábamos leyendo el Génesis, ¿cierto? Pues resulta que orándole yo al Señor y viendo lo que cronológicamente seguía después de la última clase que tuvimos, que estábamos estudiando a Caín y Abel. Recuerdan que la última clase que tuvimos fue donde estudiamos la vida de Caín y Abel, como las consecuencias de Caín, cómo él fue desterrado después de haber asesinado a Abel. Entonces, lo que seguía cronológicamente era la genealogía de Caín en el Génesis y la vida que él hizo ya después desterrado del jardín del Edén. Entonces yo en oración le preguntaba al Señor, ¿cómo es la última clase del año, Señor, que vamos a tener? Yo no quiero, y la última clase del año, ¿por qué? ¿Por qué la última clase del año? Porque obviamente sabemos que vienen las fiestas de Navidad, posadas, el fin de año y todo lo que se festeja. Mucha gente va a viajar, yo voy a viajar también. Entonces yo dije, ¿cómo que la última clase del año, ver como que la genealogía de Caín? Y ahí fue cuando el Señor, ¡pum!, puso un pensamiento en mi corazón. Bueno, no tiene que ser cronológico, tal como yo se los expliqué al principio del estudio bíblico. No lo vamos a hacer siempre cronológicamente. Va a haber partes donde el Señor va a mostrarnos, irnos por otro lado, hacerlo de una manera diferente. Y esta es una de las maneras diferentes que el Señor lo quiso hacer y puso en mi corazón. ¿Por qué no hacer una clase acerca de lo que estamos por festejar? ¿Qué es la Navidad? El verdadero significado de la Navidad, porque muchos de nosotros tenemos enseñanzas erróneas, equivocadas de lo que es la Navidad. El mundo nos ha enseñado cosas diferentes, nos han distraído del verdadero propósito y me hubiera gustado que las más nuevecitas en la fe también se hubieran conectado hoy, pero ojalá le oro al Señor que escuchen este estudio porque va a ser de gran aprendizaje, crecimiento y sobre todo a muchos nos va a quitar pues el velo de lo que es verdaderamente el significado de la Navidad, ¿ok? Por eso les pedí que estuvieran en Mateo porque vamos a relacionar Génesis que estuvimos leyendo en todo este año que arrancamos con el versículo que les pedí en Mateo 1, ¿ok? Porque ustedes saben, como se los he dicho, la misma Biblia interpreta la Biblia y ahorita vamos a ver cómo se relacionan, ¿ok? Y bueno, para empezar este estudio bíblico, nos vamos a ir un poquito a recordar lo que ya estudiamos, chicas, en el Génesis 3. Ustedes se acuerdan que en el Génesis 3, el 3:15 específicamente, yo les expliqué que a eso varios teólogos le llamaban el preevangelio. ¿Por qué? Porque en el Génesis 3:15 fue cuando, si se recuerdan en las clases anteriores, cuando Dios le da a Satanás su consecuencia, su castigo, su maldición, como lo quieran interpretar de acuerdo al diferente tipo de Biblia que estén leyendo. Y al darle esa consecuencia o maldición a Satanás, también les estaba dejando saber o comunicar a Adán y Eva, que estaban ahí presentes después de lo que ocurrió en el jardín del Edén, lo que iba a pasar, que iba a venir un Salvador a liberarlos de toda esta maldición que había sido ocasionada por la desobediencia de ellos en el jardín del Edén. Y les voy a leer Génesis 3:15 para que se recuerden. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer. Este es Dios hablándole a Satanás. Y entre tu simiente y la de ella. ¿Se acuerdan que lo estudiamos eso? La simiente de quién está hablando? De Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿ok? Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Es lo que le estaba diciendo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Cuando Dios le estaba diciendo eso a la serpiente, o le herirás el calcañal, como dicen otras versiones. Aquí ya Dios estaba dando el castigo a Satanás, pero también les estaba mostrando y les estaba prometiendo que todo eso, tarde que temprano, después de muchos años, se iba a acabar porque iba a venir un redentor, iba a venir un salvador a
librarlos del castigo eterno que tenían por la maldición del pecado. Y este redentor, ¿quién iba a ser? Nuestro Señor Jesucristo, que nos iba a venir a librar a toda la humanidad del pecado que sucedió en el jardín del Edén. Otro versículo también que también estudiamos, ¿se acuerdan? Génesis 3:21, se los voy a leer para que se recuerden. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Se acuerdan que eso también lo estudiamos? Y les expliqué que simbólicamente cuando Dios sacrifica un cordero para ponerle a Adán y Eva las túnicas y vestirlos, eso era algo simbólico que Dios estaba haciendo, mostrando él ahí que cubriendo el pecado de Adán y Eva, porque ellos se habían puesto hojas, ¿se acuerdan? De los árboles para tapar su pecado, para tapar su vergüenza, pero aquí Dios viene con el primer acto de redención de pecado, sacrificando un animalito, un cordero, y simboliza lo que también muchísimos años después iba a suceder, que era que Jesucristo iba a venir a morir en la cruz para salvarnos o cubrir nuestro pecado o perdonar nuestros pecados con su sacrificio en la cruz y con su resurrección. ¿Se acuerdan que habíamos explicado esos dos versículos, verdad? Entonces, tomando estos dos versículos que ya habíamos estudiado en el Génesis, donde Dios ya había prometido que iba a mandar un Salvador, y ustedes saben que Dios, la palabra lo dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Dios no es como nosotros los seres humanos que cumplimos, prometemos algo y no lo cumplimos en ocasiones, ¿verdad? No, Dios todo lo que Él promete, Él lo cumple, Él es fiel a nosotros. Nosotros somos los infieles a Él, ¿verdad? Por el mismo pecado que existe en nosotros. Él es un Dios fiel. Entonces, Él verdaderamente cumplió su promesa. Y después todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ir estudiando el próximo año, nos apunta y nos enseña la venida de un Salvador. Todos en el Antiguo Testamento, cuando los estudiemos a todos estos personajes, vamos a ver que ellos están esperando un Salvador, un Redentor, porque fue prometido por Dios desde el Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque obviamente queremos, el ser humano quiere ser libre de esa maldición que se ocasionó en el jardín del Edén. Entonces, en todo el Antiguo Testamento van a encontrar muchos versículos, muchos pasajes que hablan de nuestro Salvador, de la venida del Señor Jesucristo. Y el que yo voy a tomar, uno de tantos que hay, es el de el profeta Isaías. Isaías era un profeta que Dios usaba para hablarle al pueblo de Israel o al pueblo de él, a sus hijos. Y miren lo que dice Isaías 7:14. Apúntenlo porque de tarea, como siempre, es que los busquen y que mediten en ellos. Isaías 7:14, ¿ok? Apúntenlo, pero solo escúchenlo. Miren lo que dice, está más claro que el agua. Esto es Dios hablando a través del profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahí Dios le estaba ya diciendo a su pueblo a través de Isaías que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo y que llamarían por nombre Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros. Ahorita lo vamos a leer en el libro de Mateo. ¿Ok? Entonces aquí Isaías nos habla de esa promesa de Dios también de que el Salvador iba a venir a través de una virgen, iba a ser concebido a través de una virgen. Entonces, ahora sí, después de haberle explicado la introducción, vamos a nuestro texto base, que les dije que tuvieran preparado. La que no lo tenga preparado, vaya buscando Mateo. Mateo, yo siempre les doy este tip. Abran la Biblia a la mitad, ¿ok? Y después de que la abrieron como a la mitad, agarren un cuartito más y es más o menos así. Por ahí empieza más o menos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más amplio que el Nuevo, entonces por eso es como el tip que les doy cuando quieran encontrar como rápido el Nuevo Testamento. Y Mateo es el primer libro de los 4 evangelios que hablan acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
Entonces, vamos a leerlo y lo vamos a explicar. Como tema aquí en la Biblia es nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Aquí nos va a hablar de una manera general de la anunciación, de cómo María concibió a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo y cómo fue anunciado a José, ¿ok? Es una forma general. Si quieren profundizar ya en más detalles, el Evangelio de Lucas lo dice más en detalles, ¿ok? Pero este es nuestro texto que hoy vamos a usar de manera general para el estudio que vamos a hacer hoy, ¿ok? Entonces leemos Mateo 1:18. Empiezo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Aquí divorciarse se refiere a separarse, porque no estaban casados, lo leímos anteriormente. Aquí es una traducción equivocada o errónea, diría yo. No es en sí la palabra divorcio. En otras versiones dice que José pensó dejarla o separarse de ella, porque obviamente ya estaban comprometidos para casarse, pero no estaban casados. Continúa en el 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Que eso ya lo acabamos de leer, ahorita se los leí, que está en donde? En Isaías, ¿ok? Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ok, ahora sí. Acuérdense que estamos utilizando el método inductivo. Vamos a ver qué es lo que observamos aquí en todo este pasaje que acabamos de leer del 18 al 25. Primero que nada, aquí vemos en el 18 que María estaba comprometida con José para casarse, pero de repente sale encinta o embarazada por una operación divina del Espíritu Santo. Y aquí lo que podemos explicar, chicas, en este versículo o que pudiéramos interpretar es que aunque Jesucristo nació de María, de una mujer, de una humana, ¿ok? Él venía o procedía directamente del Espíritu Santo. Aquí mismo lo dice. Estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Esto significa que Dios se injertó dentro del vientre en una operación sobrenatural en María, porque María no había tenido intimidad ni con José ni con ningún otro hombre. Entonces, esto nos indica que ya lo hemos aprendido, el poder sobrenatural de Dios. En el Génesis hablamos de todo el poder sobrenatural de Dios, tan solo su creación y todas las cosas que Él ha hecho a través de todos los siglos y sigue haciendo. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural que tiene el poder de hacer absolutamente todo lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera. Así que si nosotros nos ponemos a meditar en cómo Dios pudo haber hecho que María quedara embarazada de Jesús, pues obviamente lo hizo de manera sobrenatural, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y era
muy importante que nuestro Señor Jesucristo naciera a través de una mujer. Primero porque Dios ya lo había prometido en el Génesis, ¿no? Ya lo había dicho, que de la simiente de Eva, refiriéndose a su genealogía, porque quienes traen a los bebés al mundo, pues las mujeres, ¿cierto? No los hombres. Entonces ya él lo había prometido. Entonces se cumplió tal como él lo dijo y luego se cumplió también como lo dijo a través del profeta Isaías, a través de una virgen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto significa que el nacimiento de Jesucristo fue virginal, no hubo absolutamente ningún pecado, no fue de una relación íntima entre un hombre y una mujer, porque entonces hubiera nacido un ser humano como nosotras, pecador. Y sin embargo, tenía que ser así, pero también tenía que ser a través de una mujer, porque no iba a ser para las que han visto la película de Superman. Sí, sí se acuerdan que Superman llegó a la Tierra en una cápsula, ¿verdad? Él venía de otro planeta, llegó a la Tierra en una cápsula. Dios, Jesucristo no podía venir a la Tierra en una cápsula. Jesucristo no podía aparecer así en la Tierra, ¡tarán! Apareció Dios. Dios lo puede hacer, sí, claro que sí, por supuesto, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Él tenía que nacer como nace todo ser humano. ¿Y cómo nacemos los seres humanos? A través de una mujer, a través de un embarazo y a través de un parto. Y así tal cual nació nuestro Señor Jesucristo, pero sin haber sido pecador, pues sin tener el ADN de María y sin tener el ADN de José. Porque si yo veo el ADN de mis hijas, obviamente tiene mis genes y tiene los genes de mi marido. ¿Por qué? Porque obviamente hubo intimidad, las que estudiaron biología, se formó el espermatozoide con el óvulo, hicieron un cigoto y eso formó un feto y eso hizo que nacieran mis hijos. Ellas vienen de nosotros dos, con la genética de nosotros, con el ADN también de nosotros y vienen, obviamente, con la misma maldición del pecado que viene arrastrando toda la humanidad desde el jardín del Edén. Desde Adán y Eva cayó maldición y ya de ahí todo mundo seguimos siendo igual pecadores. Por eso tenía que ser así. Dios lo hizo de manera sobrenatural por una operación a través del Espíritu Santo que ni usted ni yo vamos a poder entender en nuestra lógica humana cómo Dios lo hizo, porque por eso es algo sobrenatural. Y eso lo creemos como en fe tal cual como lo hicieron José y María. ¿Ustedes no creen que María se hizo 585,000 preguntas cuando se encuentra embarazada? O sea, pónganse en el lugar de ella. O sea, yo sé, porque ella sabía, No porque te sabía. oigo. Pónganlo en silencio, chicas. Alguien lo tiene en altavoz. Pónganlo en silencio. Entonces, imagínense la cantidad de preguntas que María se pudo haber hecho cuando se encontraba embarazada. ¿Ok? Este versículo no habla de la anunciación a María, que fue también por medio del ángel Gabriel. Las que han leído la palabra saben. Por eso les digo, la que lo quiere estudiar más a profundo, vaya después al libro de Lucas y estudióla a profundo. Pero aquí sí nos habla de cómo se le anunció a José. Primero que nada, leemos en el 19 que dice que como José, su esposo, era un hombre justo, que no era su esposo porque todavía no estaba casada, pero estaba comprometida y es como que si fuera ya su marido, pero no, obviamente no estaba todavía consumado el acto matrimonial, no se habían casado. Dice, como José su esposo era hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto o dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque en aquella época solían vituperar y maltratar a las mujeres que eran halladas en fornicación, incluso las apedreaban a veces hasta matarlas. Encima de la vergüenza, encima de que eran consideradas la escoria de la sociedad, encima que eran marginadas y un montón de consecuencias que tenían. Entonces, sabiendo la ley judía, José sabía que la iba a exponer a todo eso.
Entonces, cuando él se entera que ella está embarazada, la Biblia aquí no dice cómo se enteró. Lo más lógico que nos pudiéramos imaginar y que los teólogos deducen es que María se lo dijo a él, que estaba embarazada, ¿verdad? Y así fue como él se enteró. Entonces, como él sabía que él no había tenido nada que ver en eso, su mentalidad humana, ¿qué pudiera haber pensado? No, pues me fue infiel con otro hombre mientras estamos comprometidos. Eso es lo primero que él se pudo haber imaginado. Y quiso dejarla. Pero en secreto, porque aquí dice que él era un hombre justo, un hombre recto, un hombre cabal, no le quería hacer daño, la amaba y no la quería exponer a vergüenza pública o a que la vituperaran, la apedrearan y a lo mejor hasta la mataran. En secreto la quiso como dejar, pero como Dios es un Dios perfecto, ¿sí o no, chicas? Es un Dios perfecto. Él no va a hacer las cosas así, al ahí se va o como sea. No, Él hace las cosas bien, porque Él es Dios. Él hace las cosas perfectas y con excelencia. Él lo que hizo, lo leemos en el versículo 20, lo voy a volver a leer, es le mandó un ángel a José en sueños para que le hablara de parte de Dios. Miren lo que dice. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. El mismo Dios le mandó un ángel en un sueño para que o sea, para que le confirmara que María no lo había engañado, que ese bebé era el Salvador que estaban esperando todas sus generaciones antepasadas y que había sido obra del Espíritu Santo y que él iba a ser el Cristo, el Rey de Israel, el que iba a venir a liberarlos a ellos y a toda la humanidad del pecado, de la muerte y de la enfermedad, y nos iba a dar vida eterna. Ustedes se pueden imaginar qué tipo de sueño tuvo José para poder creer lo que un ángel le haya dicho. O sea, eso nos muestra a nosotros también el tamaño de fe que ellos pudieron haber tenido en ese momento con algo tan loco, tan descabellado. Y sin embargo, los dos fueron obedientes. Tanto ella para dejarse usar por Dios en su vientre para cargar al Salvador. Imagínense qué privilegio. Así como también él de aceptar a María y creer lo que Dios le dijo a través de ese ángel. Y ella también creer que el bebé que tenía había sido por obra del Espíritu Santo, el Salvador que tanto habían estado esperando, el Mesías y el mismo Dios encarnado en Jesucristo. Imagínense, a eso nos muestra a nosotros también y es ejemplo para nosotras de fe, ¿verdad? Ellos son ejemplo para nosotras de fe y de servicio, porque a final de cuentas eso es servicio a Dios lo que ellos estaban haciendo. Continuemos, chicas. Dice el 21, dará a luz un hijo. Eso fue lo que le dijo el ángel, ¿ok? No nada más le dijo que había sido concebido por obra del Espíritu Santo, sino que también le dice, miren, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, ¿ok? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si se acuerdan, lo que les leí en Isaías, por medio de Isaías, Dios habló a su pueblo diciéndoles que se iba a llamar Emanuel. Y aquí el ángel está diciendo que le ponga Jesús. Jesucristo tenía aquí en este versículo un nombre Jesús y por medio del profeta Isaías, Emanuel. Emanuel, como les dije, es Dios con nosotros. Y más abajo lo leemos en el 22. Vamos a leerlo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros.
aquí Jesucristo es dado con dos nombres. ¿Por qué? Porque Emanuel es Dios con nosotros y Jesucristo, el significado no Jesucristo, Jesús, el significado de Jesús es Jehová es salvación o Jehová salva. ¿Okay? Ese es el significado de el nombre Jesús. Cada nombre tiene un significado. Ustedes se acuerdan que yo hace tiempo les encargué de tarea que buscaran los nombres de Dios Padre. ¿Sí se acuerdan que fue tarea? Que Jehová Jireh significa que Él es nuestro proveedor. Jehová Rafa significa que es nuestro sanador, el que nos sana. Jehová Nisi es nuestro Dios de guerra y así todos los nombres que Dios tiene. Dios tiene muchos nombres, les expliqué, porque cada nombre nos representa una parte del carácter de Dios. ¿Ok? Por eso es que Dios tiene muchos nombres. ¿Se acuerdan la tarea que hicieron? Ok, Jesucristo también tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque cada nombre da el significado de una parte de su carácter. Y de tarea, apúntenlo ya, es buscar los nombres ahora de nuestro Señor Jesucristo, que en este caso aquí ya hemos aprendido dos: Emanuel, que significa Dios con nosotros, y Jesús, que significa Jehová es salvación o Jehová salva. ¿Qué otros más hay? Consejero, príncipe de paz, rey de reyes, cordero inmolado, bueno, y una infinidad de nombres que nuestro Señor Jesucristo también tiene. Así que esa va a ser la tarea, que busquen en Google los nombres de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, aquí, por medio del ángel, le dice a José que le ponga por nombre Jesús, que significa Jehová es salvación o Jehová, o Jehová salva, ¿ok? Y es importante que señalemos también aquí, chicas, lo que dice, después de donde le dice el ángel, y le pondrás por nombre Jesús, miren lo que sigue, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy importante. ¿Cuál es el significado de Jesús? Jehová es salvación o Jehová salva, ¿cierto? Y luego le está diciendo el ángel, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué va a salvar a todos nosotros? De nuestros pecados. Ok. No sé si se acuerdan, a las que hayan leído y las que no lo hayan leído, las invito a que también lo hagan de tarea. En el libro de Marco, en el capítulo 2, versículo 7, ya cuando Jesús crece, saben, la mayoría de ustedes que han leído la palabra o han escuchado predicaciones, que Jesucristo hizo muchos milagros, ¿cierto? En Marco 2:7 hizo el milagro a un paralítico. No sé si se acuerdan que al paralítico le dice, levántate y anda, que tus pecados te han sido perdonados. Y la gente que estaba ahí empezaron a murmurar. Muchos de ellos eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya les expliqué que eran los líderes eclesiásticos en aquella época. Empezaron a murmurar y empezaron a decir, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Como quién se cree que para perdonar pecados, porque eso fue lo que él le dijo al paralítico: levántate, anda, que tus pecados te han sido perdonados. Entonces ellos, así como que indignados, les dicen, pero ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y en efecto, sí, ellos estaban en lo correcto. Solo Dios puede perdonar los pecados del hombre, es verdad, ¿ok? Entonces, cuando aquí el ángel le está anunciando a José que le ponga por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, o sea, aquí implícitamente, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo que el niño que estaba por nacer era ¿quién? Dios mismo. Recuerden que Dios, ¿se acuerdan que se los expliqué en el Génesis? Es una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero son tres personas. Jesús es el Hijo de Dios Padre, pero también Jesús es el mismo Dios porque es una sola persona. ¿Ok? Entonces, aquí lo que el ángel le estaba anunciando era el que va a nacer. Ese Jesús
es Dios encarnado en un hombre que va a venir a salvar a todo el pueblo o a todo el mundo en sí, porque fue en sí a todo el mundo, porque eso no lo dice Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es el Hijo de Dios y sabemos, porque lo hemos estudiado, a las que han estado más tiempo conmigo estudiando la palabra, que el único camino para la salvación es Jesucristo. Nuestro ticket la vez pasada lo dije de entrada, o nuestro boleto de entrada al cielo no es por las obras que hemos hecho aquí en la tierra, si nos hemos portado bien, si nos hemos portado mal, sino por nuestra fe en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, haberlo confesado con nuestra boca, reconocer que Él es nuestro Salvador y que necesitábamos un Salvador porque todos somos imperfectos y somos producto del pecado que sucedió en el jardín del Edén, y solamente a través de su sangre que fue derramada en la cruz y en el creer que Él resucitó al tercer día, eso es lo que nos da a nosotros la vida eterna. Y Juan 3:16 lo dice perfecto, todo el Evangelio es Juan 3:16, que se los vuelvo a repetir, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es tener vida eterna? Ir al cielo, a su presencia, cuando dejemos este mundo y vivir eternamente con él. Entonces, bien, habiendo ya leído todo lo que sucedió, cómo María fue, el Dios se fue engendrado por medio de obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María para venir a nacer en este mundo, como Dios lo había prometido, que iba a traer un Salvador, se le anuncia a José a través de un sueño. José obedece, María obedece. José le pone el nombre tal cual como se lo dijo el ángel, y ahorita lo vamos a leer. Miren el 24, lo que dice, el 24, vamos al 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por su esposa. Él obedeció tal cual lo que Dios le dijo, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. O sea, él le puso el nombre, obedeció tal cual al ángel, porque en sí no estaba obedeciendo al ángel. El ángel solamente era el conducto que Dios estaba usando, porque era el mismo Dios hablándole y diciéndole que le diera el nombre de Jesús. Entonces, habiendo ya leído todo esto, ¿cómo lo relacionamos o cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy en día? Porque como les dije, estamos estudiando el método inductivo, que consta de observación, interpretación y de aplicación. Pues tan fácil, tal cual como se los dije al principio del estudio. Vamos a estudiar el significado o el verdadero significado de lo que es la Navidad. ¿Cómo no lo pudiéramos aplicar? Bueno, primero tendríamos que saber qué significa la palabra Navidad, porque eso es lo que festejamos, ¿cierto? En diciembre nos juntamos, nos reunimos en familia. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una fiesta, compartimos regalos, ponemos un pino de Navidad, comemos, tomamos, pasamos tiempo lindo en familia. Y está bien todo eso, pero ¿qué es lo que hace que nos reunamos, que nos juntemos todos como en familia? El mundo, ¿qué es lo que nos ha vendido? Una fiesta para festejar Navidad y para darnos regalos, ¿cierto? Eso es lo que el mundo habla y dice y cree y piensa, porque están obviamente cegados, no tienen la verdad de la palabra. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, sabemos que el verdadero significado de la Navidad no es hacer una fiesta, juntarnos, eso es parte. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo es festejar
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principal motivo de la Navidad. Incluso la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Eso es lo que significa Navidad, nacimiento. Ahora, hay muchos debates en cuanto a dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro del cristianismo, de que si hay que poner pino, de que si hay que poner un Santa Claus o no hay que ponerlo, de que si son fiestas paganas, de que si no son fiestas paganas, de que si debemos de festejarlo o no debemos de festejarlo. El verdadero significado de la Navidad es festejar el nacimiento de nuestro Salvador y de nuestro Redentor. Así como usted festeja su cumpleaños, como yo festejo mi cumpleaños, usted le festeja el cumpleaños a las hijas, a los hijos, a su mamá, a su papá. Imagínense cómo no vamos a festejar el cumpleaños o el nacimiento del que vino a dar la vida por nosotros para librarnos del pecado, de la muerte, de la enfermedad y que vino a salvarnos de todo lo que sucedió en el jardín del Edén. Por supuesto que sí lo debemos de festejar. Mi postura es esta, sí debemos de festejar Navidad. Ahora, hay controversia en cuanto, ay, pero ¿por qué festejar Navidad en diciembre si Jesucristo ni siquiera nació en diciembre? Hay unos teólogos que piensan, ¿verdad? Que nació por marzo. La Biblia no dice ni nadie sabe exactamente el día en que Jesucristo nació. Todas son meras especulaciones, pero a final de cuentas, haya nacido en marzo, en abril, en mayo, en junio, en diciembre, en enero, es el día que se estableció para festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, así como se escogió el Día de la Madre, como se escogió el día de mayo, como se escogió el Día del Padre, en junio o julio creo que es el Día del Padre, ¿no? El Día del Niño en ciertos países, así se estableció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en diciembre. El 24 de diciembre festejamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero en sí, en realidad, nosotros no con el significado que el mundo le da, sino con el verdadero significado que es el verdadero, que es celebrar o festejar el nacimiento de Jesucristo. ¿De dónde creen que viene esa tradición que tenemos de darnos regalos en Navidad? Porque en Navidad todos nos damos regalos, ¿no? Que el intercambio de regalos, que usted le da a sus hijos, las que son mamás, o las que son hijas le dan regalos a sus padres, en la oficina hacen intercambio de regalos, las que trabajan, a las amistades. ¿De dónde viene esa tradición de darnos regalos? El mundo no tiene ni idea de dónde viene. Ellos nada más se dan regalos porque quieren recibir el perfume de moda o no sé, la camiseta, la blusa de moda, la cartera de moda. Pero nosotros sabemos de dónde y si no sabían, hoy lo van a saber. Es Jesucristo es el regalo más grande que Dios nos pudo haber hecho a nosotros. Entonces, de ahí viene. Jesucristo es nuestro regalo de salvación. La salvación es un regalo de nuestro Dios y de ahí es que viene toda esa costumbre o tradición de darnos regalos. ¿Y por qué por qué creen ustedes que Dios hizo tal cosa? El de mandar a su hijo a la tierra, a nacer, crecer, morir en una cruz, en una muerte tan horrible que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué motivó a Dios a hacerlo? El motivo de Dios es el amor. Lo acabamos de ver en Juan 3:16, se los acabo de decir. De tal manera amó Dios al mundo. Acuérdense que se los he explicado y lo hemos estudiado. La esencia de Dios es amor. Todo lo que mueve a Dios a hacer es el amor. Y Dios nos ama tanto que por eso lo hizo. Él mismo se encarnó en hombre, en Jesucristo hombre, para venir a la tierra a sufrir ese calvario para darnos redención de pecados. ¿Ok? ¿Y por qué creen que fue necesaria el nacimiento de Cristo o necesario el nacimiento de Cristo? ¿Por qué creen que haya sido necesario? Hace rato lo dije, porque necesitábamos un Salvador, porque no había manera. La maldición ya había entrado a la tierra, ya estábamos
íbamos directo al lago de fuego, al infierno, eternamente, eh, perdidos en pecado, y sin embargo, por el amor de Dios hacia nosotros, mandó a ese Salvador. Era necesario que Jesucristo naciera. No había manera de que pudiéramos ser salvos por nuestras obras o por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, porque pues todos somos, sabemos que todos somos pecadores. ¿Y por qué creen que Dios nos ama tanto al grado de haber hecho todo eso? De haber mandado a su Hijo, que es el mismo, encarnado en hombre, a venir a morir en la cruz para hacer el regalo de salvación y de vida eterna para toda la humanidad. ¿Por qué creen que lo hizo? Porque Él mismo es amor. La esencia, como les dije, de Dios es amor. Él mismo es amor. Apunten este versículo, chicas, para que lo hagan lo busquen de tarea. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Miren el significado tan grande. El que no ama no conoce a Dios. O sea que si usted no ama hasta sus enemigos, porque eso nos manda el Señor, significa que usted no conoce a Dios. De nada le sirve que vaya a la iglesia todos los domingos. Usted no conoce a Dios porque usted no ama. Porque lo digo yo, no, porque lo dice Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Porque el mismo Dios es amor y cuando lo conocemos es imposible que después de leer toda su vida, todo lo que ha hecho por nosotros, de nosotros no surja, no nazca amor. Claro que sí, porque somos extensión de Él aquí en la tierra. Entonces, también otra pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? Por por gratitud a lo que Dios hizo con nosotros, ¿ok? Conmemoramos y celebramos su nacimiento, como les dije, obsequiándonos regalos unos a otros también como símbolo de adoración también a Él por lo que Él hizo. Ese es el simbolismo, porque como les dije, el regalo más grande de Navidad, pues es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo las exhorto, las invito a las que no lo hagan. No sé quiénes de aquí eh, le den el lugar al Señor el día de Navidad, porque conociendo ya que no solamente se trata de baile, fiesta, comida, bebida, pino de Navidad, arreglos, regalos, no solamente se trata de eso, sino de darle al Señor el lugar que Él se merece en nuestra familia. Entonces, las exhorto a que si no hacen una oración o no están acostumbradas, porque de pronto pasan su Navidad con los tíos, con los vecinos, con los amigos, empiecen a hacerlo. Sean ustedes ejemplo. Esa es una manera de mostrar también el amor del Señor a otros. Y es, primero que nada, les estamos dando el lugar a nuestro Señor cuando hacemos una oración para darle a Él las gracias y reconocer que el significado de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados. Dios siempre escoge a una persona en cada familia, siempre la escoge para que esa persona lleve al resto de la familia a los pies de Cristo. Así que si cuando usted se junte en Navidad con su familia, no tiene esa costumbre, empiece a hacerlo a partir de ahora. Nosotros siempre lo hacemos. Pase la Navidad con quien pase, con mi mamá, con mi hermana, con mi tía, con mi sobrina, mi abuelita, con mi suegra, con quien sea, nosotros siempre, antes de comer, que eso, antes de yo ser cristiana y antes de conocer la verdad, honestamente les digo que yo no lo hacía. Por supuesto que no. Ni en mi casa me enseñaron, antes de la cena de Navidad vamos a hacer una oración para reconocer que hoy estamos festejando la Navidad por
que le damos las gracias al Señor Jesucristo porque el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor. Gracias, Señor. No lo hacíamos desde que convertí cristiana y empecé a leer la escritura y empecé a conocer a Dios y aprendí que el verdadero significado de la Navidad es festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada año, con quien sea, donde sea y donde esté, hacemos una oración, mi marido, o yo a veces la hace mi marido, a veces la hago yo, para darle su lugar al Señor y para reconocer y para agradecerle por haber venido a este mundo a salvarnos, por haber hecho ese sacrificio en la cruz para darnos perdón de pecados y para darnos vida eterna. Así que de tarea también que las que no lo hagan, háganlo. Yo sé que a muchas les va a dar vergüenza decir, ay, no, es que me da vergüenza, es que no sé cómo hacerlo. Miren, háganlo sencillo, háganlo fácil. Ay, hermanas, supongamos que están con sus hermanas, con sus tías, ay, hermanas, tías, no sé qué. ¿Por qué antes de cenar no hacemos una oración como de agradecimiento a Dios? Y ya, y ya las personas empiezan, sí, está bien, sí, yo quiero una oración, hacer una oración para darle las gracias al Señor o a Dios porque por todo este año, por todo. Y ahí ya ustedes hagan la oración, gracias Señor. ¿Cómo sería una oración de Navidad? Sencilla, no tienen que explayarse, las que no tengan mucha elocuencia, a lo mejor en la oración o mucha práctica, porque a orar se aprende. Acuérdense, a orar se aprende. Nadie nacemos sabiendo orar. Los mismos discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, les dijeron sus discípulos. Ahora quiere decir que a orar se aprende. Yo no nací sabiendo cómo orar y muchas de aquí ustedes que oran muy lindo no nacieron sabiendo, aprendimos, ¿cierto? Entonces, no tienen que hacer una mega ultra larga oración, corta. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí reunidos delante de ti, reconociendo que el verdadero significado de la Navidad es tu nacimiento. Gracias por haber venido a morir en la cruz para perdonar nuestra... Y es una manera hasta de evangelizar también a otras personas. Así que no pierdan la oportunidad esta Navidad de se junte, no dejen que el diablo les ponga vergüenza, porque Satanás viene siempre a ponernos, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, se van a burlar. Háganlo, háganlo. A final de cuentas, el Señor las va a respaldar, a final de cuentas, porque Dios siempre respalda en algo que tiene que ver con su obra. Vergüenza les debería de dar a otra gente que hace cosas malas. Eso es vergüenza. ¿Cómo no va a dar vergüenza a nosotros hacer una oración? ¿Verdad? Y sobre todo donde estamos exaltando, adorando y reconociendo a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Y ahí Dios las va a usar a ustedes para que la gente abra los ojos y, oh my God, oh Dios mío, es verdad, el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y Dios empieza ahí poco a poco a rasgar velos en la gente y poco a poco empieza a mostrarles, si por un sueño un ángel mandado por Dios le dio tremenda revelación a José y José captó porque José pudo haber dicho, ay no, estoy loco, estoy alucinando, fue un sueño. No, él quedó convencido. ¿Por qué quedó convencido? Porque en él también vino una operación del Espíritu Santo para convencerlo. Así que igual, Dios las va a respaldar y Dios va a poner en ustedes también. Oren también antes. Si les da miedo, si les da vergüenza, oren antes de la cena de Navidad, métanse con el Señor y pídanle al Señor, Señor, dame las palabras, dame la valentía, pon el momento preciso, correcto y perfecto, quita todas las distracciones y yo quiero hacer una oración delante de todos para que reconozcan o ellos sepan cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y yo te quiero dar también a ti honra y quiero reconocer que la Navidad no es el pinito de Navidad, ni Santa Claus, ni Rodolfo el Reno, ni nada de eso, sino que la Navidad realmente es, el verdadero significado es celebrar
tu nacimiento, celebrar el día en que nuestro Salvador nació. Y esa sería la tarea, chicas, que también les dejo, aparte de buscar los nombres de Dios. Yo sé que la mayoría o muchas de aquí probablemente ya sabían el verdadero significado de la Navidad, otras tenían a lo mejor alguna idea, pero a final de cuentas Dios siempre nos termina hablando de una o de otra manera. A lo mejor ya sabían, pero no han sido capaces nunca de orar delante de su familia por vergüenza, por pena, por cualquier motivo. Eh, pero hoy yo las exhorto y sé que no soy yo, es Dios usándome a mí para que se tomen un momento pequeño para hacerlo. ¿Ok? Y bueno, este es el estudio bíblico el último estudio bíblico de este año que vamos a tener. Y creo yo que estas fechas son las más bonitas para reunirnos en familia, para pasarla en amor, en paz, en armonía. ¿Por qué? Porque ese es el carácter del Dios al que hemos estudiado todo este año. Este es el carácter del Dios que amamos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Jehová de los ejércitos. Él es amor, Él es paz. Por eso les puse que sacaran también los nombres del Señor, porque su nombre también, como les dije, revelan su carácter. Consejero, príncipe de paz. Así que ese es el momento para no contiendas, no riñas, no peleas, no nada de lo que generalmente sucede. Y ustedes saben cómo es el mundo, ¿verdad? Hasta borracheras y de todo, crímenes. Ustedes han visto las noticias cada año en Navidad, ¿qué es lo que pasa? Crímenes, se pelean, se matan, chocan, borracheras. Lo más desastroso de cosas pasan, Satanás hace y deshace, él no pierde la oportunidad para hacer desastres. Se peleó en la fiesta de Navidad, llegó el tío borracho y se peleó con la hermana y la no sé qué, el papá le dio dos cachetadas a la señora y quién sabe cuánto. No, nosotros no estamos para dividir, nosotros no estamos para traer contienda ni división, nosotros estamos ¿para qué? Para unir, ¿ok? Para que haya paz, para que haya armonía. Así que también las exhorto a que ese espíritu de amor, de paz, de armonía se mueva en su casa y no permitan que venga. Siempre Satanás no pierde su oportunidad. Siempre viene una cosa. No permitan, no permitan. Y ustedes pueden no permitirlo. ¿Cómo? Con sus actitudes, con su actitud, en lugar de enojarse, ay, ya llegó tarde esta mujer, no sé cuánto, o ay, ya, a mí me dieron el regalo más feo, o ay, no sé, no lo permita, porque a final de cuentas es siempre el enemigo de las almas, que es Satanás, tratando de venir a echar a perder el momento más lindo del año. Además, también es un momento para reflexionar, porque es el final del año. Yo creo que Dios en su voluntad permisiva permitió que se escogieran estas fechas porque también es casi al final del año, si se fijan. Y es un momento lindo, bonito, especial y perfecto para poder nosotros meditar qué es lo que estoy haciendo con mi vida que glorifica al Señor, qué cosas puedo hacer con mi vida el año que entra para glorificar al Señor que no estoy haciendo este año, qué errores he cometido en este año que no quiero cometer el próximo año, en qué pecados estoy o cometí este año que el próximo año no quiero más, quiero salir de esto, ¿verdad? Entonces es un momento para reflexionar también de cómo darle gloria a Dios por lo que vamos a hacer el año que entra. Es un momento de arrepentimiento también, arrepentirnos delante de Dios de lo que hicimos mal, de lo que no hicimos, de lo que dejamos de hacer y de todo lo que hayamos, las malas decisiones que hayamos tomado, que probablemente estemos pagando las consecuencias de algunas decisiones que tomamos en este año 2024. Ese es un momento lindo de en armonía, en paz, en amor, de reflexión y un momento de querer tener un corazón dispuesto a ser transformado
el próximo año, a querer ser mejor. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y la gente que convive con nosotros pueda ver a Jesucristo plasmado en nosotros. No por cuántas veces vamos a la iglesia ni por cuántas veces servimos, eso es parte, sino por cómo nos comportamos, por cómo somos delante de todas estas personas con las que convivimos. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Cristo se tiene que notar en nosotros, que esa sea nuestra meta para el próximo año o nuestro propósito para el próximo año, mejorar y parecernos cada día más a Cristo para glorificarle. ¿Ok? ¿Alguna quiere hacer algún comentario? Hasta aquí terminamos ya el estudio bíblico. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna anécdota de una Navidad pasada o de esta Navidad? ¿Algo que quiera comentar o añadir? Elcita, ayúdame. ¿Quieres añadir algo? ¿No? Vale, 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 tú sí. ¿Nadie quiere compartir nada? Pau, ¿no quieres compartir algo? No, Gaby, solo gracias por la reflexión y me la llevo porque si viajo a Colombia y por lo general todo lo que acabas de describir pasa en mi familia, que se ponen bravos porque el no quiere comer una cosa, el otro quiere comer otro, que llegó tarde, que no vino, que se hizo, que lo otro. Entonces, con las niñas hemos venido orando desde que vamos a viajar para que Dios vaya preparando los corazones, para que haya paz, para que haya armonía, para que este año todos estemos en paz. Y bueno, ser un ejemplo. Obviamente, por lo general, sí, mi tío siempre ora para decir que la Navidad, el motivo es Jesús y eso. Entonces, bueno, sí es bonito ese momento. Ay, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, Pau. Y qué bueno que tu tío hace siempre la oración. Y a las que no la hacen o no hay nadie en la familia que lo háganlo ustedes, tomen la iniciativa. El Señor las respalda, ¿ok? ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, Gaby, Gaby. yo, es súper importante lo que aprendimos hoy. Hay muchas cosas que, o sea, yo no sabía, por ejemplo, el tema este de los regalos y qué lindo me llena el corazón saber de que el regalo más grande y más importante es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y eso me llena bastante y también yo sabía que mi papá siempre oraba y daba gracias a Dios por el nacimiento y no lo sabía porque lo hacía, pero ahora ya puedo entender más, o sea, este estudio me encantó, yo sé que es del Señor pues dándonos el entendimiento y gloria a Dios. Así es, exactamente. Qué bueno, Gaby. Gracias por el aporte. ¿Y Gaby, a quién más? perdón, soy Mati Mati, sí. y ando un poquito agripada, disculpen. No, Bueno, pues sí, bueno, nada más compartir que realmente sí es un gozo porque recibimos las buenas nuevas, así ¿sí? es. Y Ujú, así es. y nos vinieron a anunciar al Salvador, Así es. ¿sí? Ujú, Y son motivos de gozo y que deberíamos de aprovechar en cualquier reunión, cualquier cena, cualquier festejo. No podemos ir contra la gente, ¿sí? Hay que enseñarle a la gente lo que nosotros hemos aprendido. A amén. veces no vamos a recibir esa aceptación gozosa, simplemente dar lo que en el corazón traemos y la gente así lo va a tomar, ¿sí? A Así lo es. mejor hay gente que puede rechazar, pero que eso no nos detenga, es compartir en amor el gozo que nos traen las buenas nuevas, ¿sí? De salvación, ¿sí? Así es. Bueno, Así deseo que, es. deseo que en esta Navidad pongamos en práctica, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Así es. Entonces, ya queremos Así, aprender, por eso estamos aquí y gracias a Dios por tu vida, porque tú nos enseñas, el Señor te usa para enseñarnos. Entonces ya dimos un primer paso, el amén. querer. Ahora hay que hacer, ¿sí? Y Amén. Dios pone en nosotros el hacer. Así como tú lo dijiste hermosamente,
Hay que orar para que el Señor ponga todo, todo perfecto para Así que es. podamos compartir estas buenas nuevas. Así Feliz es. Navidad, feliz Natividad. Ay, Natividad, feliz, así es. Gracias, Mati, gracias. Así es, chicas, que no se detengan. Claro, lo que dijo Mati es muy cierto. No debemos de desaprovechar ninguna fiesta, ninguna reunión. Claro que sí, por supuesto. Pero hoy en esta en especial, que es una celebración para festejar el nacimiento de nuestro Señor con mayor razón, ¿verdad? No debemos dejar de desaprovechar la oportunidad. Y lo que dijo Mati es cierto, a veces la gente nos rechaza o nos ve como las loquitas o como, pero no importa, a final de cuentas, nosotros estamos siendo obedientes ¿a quién? A Dios, al Señor. Nosotros, imagínense si nuestro Señor Jesucristo fue rechazado, fue vituperado, miren todo el viacrucis que pasó, todo lo que sufrió. Todo lo que se burlaron de él porque dijo que él era el Hijo de Dios, todo lo que sus mismos discípulos lo abandonaron cuando lo aprendieron, todos se echaron a correr. O sea, él es el más rechazado. Entonces, si Dios fue rechazado, ¿qué nos espera a nosotros? Imagínense. Además, piensen siempre esto, no la están rechazando a usted. Usted nada más es el canal. ¿A quién están rechazando? Al Señor es al que están rechazando, no a usted. Pero eso uno tiene que, poco a poco el Señor le va a uno también mostrando, dando sabiduría, discernimiento. Y como dijo Mati también, hay que orar, y que se los dije yo también hace rato, y Pablo mencionó que ella también, que ella y sus hijas están orando desde ahorita, claro, para que Dios vaya preparando ya los corazones para cuando usted haga esa pequeña oración, sus palabras caigan en tierra fértil. Y así sea una persona, una, con una sola persona, no importa. El Señor es el que va a hacer el resto a final de cuentas. Porque acuérdense, nosotros trabajamos para el reino de Dios. El reino es de Él, no es de nosotros, es su reino. Y nosotros estamos trabajando para su reino. Entonces, Él se va a encargar de todo, de acomodar las cosas y todo en el tiempo de Él, a final de cuentas, en el tiempo de Él. Así que bueno, gracias a todas por sus aportes. Vamos a orar entonces para cerrar ya el estudio de este año. Ya saben sus tareitas que les dejé ahí y claro que voy a estar orando por todas ustedes para esa noche de Navidad, que en cada casa no se deje de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cualquiera de ustedes sea usada por el Señor para hacer una oración en adoración al Señor, para reconocer que Él es nuestro regalo de Navidad. Él es el regalo más grande que cualquier ser humano pudiera recibir, la salvación. ¿Ok? Vamos a orar, chicas, entonces. Gracias, Señor, te damos por este estudio maravilloso que tú nos das, Padre. Gracias porque hoy nos confirmas a las que ya lo sabíamos, Señor, y a las que no les enseñas más, Señor, cada día que el motivo principal de la Navidad es tu nacimiento, mi amado Jesús. Hoy venimos este grupo de mujeres delante de ti a darte las gracias, Señor. Venimos con corazones agradecidos. Gracias, Señor, porque viniste a nacer en este mundo, Señor, pecador, lleno de gente pecadora, Señor. Veniste a morir en la cruz, una muerte horrible, Señor. Derramaste hasta tu última sangre, Padre, para darnos perdón de pecados y para darnos vida eterna. No tenemos cómo agradecerte, Señor, el regalo más grande que pudiéramos recibir, Señor, en nuestra vida entera es nuestra salvación. Y por eso hoy te damos gloria, te damos honra, te damos adoración, Señor, y te damos las gracias, Padre. Yo te pido para que seas tú poniendo en los corazones de cada una de estas mujeres en las reuniones que van a tener de Navidad en sus casas, Señor. Que no se quede una sola casa, Señor, sin que te exalten, sin que hablen de ti, de cualquiera de otra manera, Señor, ya sea por medio de una oración, porque yo sé que a través de las oraciones tú todo utilizas, Señor, para bien, Padre. Los tiempos son malos,
Cada vez, Señor, tu llegada, tu venida está más cerca, Padre, y tenemos también esa labor, bendito Dios, de evangelizar, de hablar de ti. Qué mejor que utilizar la Navidad como una fecha tan especial, Señor, no solamente para gozarnos en familia, en paz y en amor, sino para lo más importante, para poder reconocer, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, mi amado Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que vas a hacer a partir de esta Navidad en casa de cada una de todas estas mujeres, incluyendo en la mía, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos las gracias por todo este año que hemos podido en estos meses estudiar tu palabra, y ponemos desde ya el año que viene también en tu altar, en tu presencia, para que seas tú, Señor, preparando todos los estudios que vamos a tener, en donde vamos a aprender más de ti, en donde vamos a crecer más de ti, Señor, en donde tú nos vas a mostrar cada día más, Señor, cómo amar con ese amor tuyo, con ese amor incondicional, en donde nuestros corazones serán cada día transformados y cambiados por el poder de tu Espíritu Santo, para poder testificar a otros, Señor, que tú verdaderamente existes y moras en nuestras vidas, Padre bendito. Desde ya te damos las gracias, Padre, por todos los milagros, maravillas que vas a hacer en nuestras vidas el próximo año. Dejamos a nuestras familias delante de ti, a las que están casadas, a sus esposos, a las que son madres, a sus hijos, Señor. Los ponemos en tu presencia desde ya, pidiéndote, Señor, que seas tú tomando control de cada vida, Señor, que seas tú entronándote en los corazones. Oramos por todas aquellas personas en nuestra familia que aún no te conocen, Señor, para que el próximo año, Señor, te puedan conocer. Úsanos a nosotros o a quien tú quieras, a cualquiera de tus siervos. Tú tienes siervos por todas partes del mundo, Señor, para que esas personas vengan a tus pies, se arrepientan, Señor, de sus pecados y te reconozcan como su único y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Confiamos en todas las cosas lindas y maravillosas que harás con nuestras vidas y con las de nuestras familias el próximo año. Te bendecimos, Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, adoración, honra, porque solo tú la mereces, mi amado Rey. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, chicas. Pues Gracias, Gaby, por la bueno, enseñanza. Amén. gracias a todas, y a la expectativa de lo que vamos a estudiar el próximo año, de cómo vamos a continuar. La próxima fecha, les digo, chicas, porque yo sé que muchas van a viajar también, yo también voy a viajar. Mi hija tiene una cirugía de las, ¿cómo se llaman? Las muelas, las de atrás, Cordales. cordales, las del juicio. Entonces no voy a poder ese martes. Va a ser el 14, la próxima clase, yo lo pongo en el chat de todas formas. La próxima clase es el martes 14 de enero, ¿ok? Martes 14 de enero sería nuestra primer clase del 2025. Así que si ya no hablo con ustedes, si ya no las veo, porque a veces texteamos por ahí una con otra, les deseo una muy, muy feliz Navidad. Que el amor del Señor venga a reinar, a morar en los hogares de todas y cada una de ustedes, que su paz esté también acompañándolas, y que bueno, que pasen momentos lindos en amor, con toda su familia, ¿ok? Y que pasen un muy, muy feliz año nuevo, y bueno, listas para lo que el Señor quiera enseñarnos el próximo año. Así que les bendigo, les mando un beso, Amén. abrazo, bendiciones a todas, y nos vemos, si Dios quiere, el 14 de enero. Feliz Amén. Navidad. Gracias, Gaby. Feliz felicidades. Navidad. Feliz Un año nuevo. Felicidades, abrazo a feliz Navidad a todas, todas. chicas. Bye Un bye. abrazo a chicas. todas. Bye bye.